Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga en gran manera. Bienvenidos a este nuevo video de este canal, que es el canal de ustedes también, de Teología Arminiana Wesleyana del Nazareno. Y bueno, quiero disculparme por tardar un poquito en levantar los videos porque tuve un par de semanas bastante ocupadas y estamos acá en las postrimeras del Día del Padre y también acá en Argentina, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, celebrando el recordatorio de el Libertador del Norte, Güemes. Así que bueno, estamos en feriado, así que vamos a levantar hoy, aprovechar este feriado frío de Buenos Aires para poder compartir con ustedes este tema que quería expresarlo en este video porque presenta la verdad. No es que yo tenga la verdad de ninguna manera, sino que presenta la verdad acerca de la doctrina de la gracia, las doctrinas de la gracia en la Escritura. Y muchos hermanos de corte calvinista, de teología calvinista, dicen que, bueno, los 5 puntos del tulip, que presentan todo lo que es el cuerpo doctrinal del calvinismo, es respaldado por la Biblia. Entonces, ya hemos hecho varios videos acerca de ciertas afirmaciones doctrinales del Tuli, por ejemplo, la predestinación o la doble predestinación, y cuál es, según la Biblia, el verdadero énfasis que hay acerca de, por ejemplo, la predestinación, que la hay, que yo como arminiano creo que hay predestinación, no doble predestinación. Cuando lleguemos al punto lo vamos a exponer, pero eh, bueno, también del tema de que si se pierde o no se pierde la salvación o de si podemos resistir o no el llamado a Dios, de Dios, o si hay o no elegidos, y si esos elegidos realmente permanecen contra viento y marea y jamás van a poder resistir el influjo de la gracia de Dios. Bueno, si vamos a la escritura, y eso es lo que vamos a hacer hoy, y si lo planteamos desde el mensaje bíblico, desde la teología bíblica, vamos a entender que realmente el calvinismo no tiene base. No digo que toda la doctrina reformada no tiene base porque eh, creo que el cristianismo reformado es parte de esa iglesia que ha profundizado y desarrollado de manera correcta la doctrina bíblica, pero creo que el calvinismo, específicamente en los puntos estos que ellos denominan las doctrinas de la gracia, que en realidad no lo es, sino que la doctrina de la gracia implica mucho más que, por ejemplo, el hecho de afirmar la predestinación, que Cristo murió solo por los elegidos, una cosa lleva a la otra, y que los elegidos jamás van a poder rechazar la gracia de Dios, y que también, por lo tanto, no van a poder perderse jamás. Hagan lo que hagan, digan lo que digan, maten, roben, lo que sea, van a permanecer en su salvación. Son invulnerables en lo que significa mantener su salvación. Ahora, la pregunta ¿es eso bíblico? ¿Realmente es eso lo que dice la Escritura? Bueno, los hermanos calvinistas dicen que sí, que eso es bíblico, y vamos a ver un par de esos textos bíblicos y vamos a entenderlos a la luz de la misma Escritura, a la luz también de disciplinas
que refuerzan la hermenéutica, la sana hermenéutica de la escritura, o los acercamientos hermenéuticos, ¿sí? Como por ejemplo el estudio de los textos originales, las copias originales, las distintas versiones, los sentidos y principalmente la regla hermenéutica básica que nosotros los wesleyanos llamamos la hermenéutica wesleyana, que implica siempre entender un texto dentro de su contexto y después no irnos por lo que nosotros pensamos acerca del texto, sino por lo que el mismo texto nos está diciendo. Ahí vamos a encontrar, de verdad, ahí vamos a encontrar el sentido del mensaje que Dios inspiró a través de los agiógrafos, es decir, de los escritores bíblicos. Bueno, entonces, vamos a tratar de explicar estos textos que supuestamente apoyan la doctrina calvinista. ¿Sí? Vuelvo a aclarar, no es algo en contra de ciertos hermanos o de todos los hermanos calvinistas, no. Es en contra de este desarrollo que es equivocado y antibíblico en cuanto a que eh, estamos tan mal que ni siquiera la gracia puede ayudarnos a decidir, porque la Biblia dice que nosotros debemos creer, que la fe debe nacer de nosotros, y el calvinismo dice que no, que un muerto no puede tener fe, entonces entender qué es lo que significa. Igual no vamos a tratar el tema de la depravación total, lo vamos a tratar en algún video específico, pero ya claro, nosotros como arminianos wesleyanos creemos en la depravación total, creemos que el hombre está arruinado, la imagen del hombre fue arruinada por el pecado y Cristo, que es la imagen del Dios invisible, según lo que dice Colosenses capítulo 1 verso 18, perdón, 17 18 creo que era. No, no lo tengo acá más, no estoy tratando de decir de memoria, pero dice que Cristo, la imagen del Dios invisible, es el que restaura. Sí, no lo dice en ese texto, pero entendemos que Él, al ser la imagen del Dios invisible, comienza con la restauración de nuestra imagen caída. Entonces, no negamos la depravación total, pero sí afirmamos que la gracia es la que nos empuja en medio de nuestra naturaleza o condición pecaminosa apartada de Dios hacia la elección de Dios en Cristo Jesús. Bien, si te gusta este video, quédate hasta el final, por favor, y compartilo para que muchas personas, si a vos te agradó, también pienses que le va a agradar, compartilo para que le sea de bendición. Deja un like, deja un dislike si no te gustó también. Y comentame ahí todo lo que vos sientas, creas o si estás en contra, por favor, también poné tu comentario. Bien, vamos a comenzar. Entonces, vamos a plantear algunas explicaciones en cuanto a textos que supuestamente apoyan la doctrina calvinista. En cuanto a algunos de los puntos, por lo menos cuatro de los cinco puntos del tulip calvinista. Bien, vamos a tener un poquito de... Ahí vamos a... Bien, nosotros entendemos o debemos entender que toda la doctrina debe surgir de la palabra de Dios. No puede surgir solo de lo que nosotros experimentamos. No puede surgir solo, y entiendan bien, solo de las tradiciones. Debe surgir de la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios es la fuente de toda fe y doctrina. Y fe, estoy utilizándola, el término fe, estoy utilizándolo en el contexto de el conjunto de las enseñanzas bíblicas, las cuales fueron dadas por la revelación divina por medio de los
personajes bíblicos, patriarcas, profetas, sacerdotes que Dios utilizó en el Antiguo Testamento, la experiencia del pueblo de Dios, del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, y después en el Nuevo Testamento a través de nuestro Señor Jesucristo, que es la máxime, la cúlmine de la revelación de Dios, y después a través de sus siervos los apóstoles, los cristianos del siglo primero, los que están en la Biblia, ¿no? Los que Dios, a través de ellos, de sus experiencias, Dios nos trae revelación y todo lo que escribieron, ¿no? Entonces, la fuente de toda doctrina debe ser la palabra de Dios, por eso debemos ir primero a las escrituras, ¿sí? Y en ellas debemos encontrar, o no, primero si está la doctrina, segundo si esa doctrina está eh, bien cimentada en los textos y si ese cimiento está edificado a través de una buena hermenéutica y una buena exégesis. Entonces, la Biblia debe ser la fuente, debe ser el juez, debe ser eh, el quien dirija todo nuestro creer y hacer en Cristo Jesús. No estamos en un contexto de biblicismo o bibliolatría, no. El libro por el libro, no, sino lo que inspiró el Espíritu Santo en los agiógrafos, lo cual a través de su experiencia y de la inspiración y revelación directa, Dios ha conformado lo que quiere y lo que nosotros necesitamos para vivir nuestra vida delante de Él, para andar como Él quiere, desde que nacemos de nuevo en Cristo hasta que nos encontremos con Él, ya sea que tengamos que dejar este cuerpo o que nos encontremos con el Señor en el rapto de la iglesia o en su segunda venida. Bien, entonces, vamos a ver desde las Escrituras estos textos que yo dije son muchos, pero tomé solo algunos para que el video tampoco sea muy largo. Vamos a ir viéndolo de a poco en varios videos, vamos a ir tratando estos temas. Yo te animo también que me pongas en los videos qué temas te gustaría, qué temas teológicos te gustaría que estemos hablando, qué temas hasta los cuales son actuales y están influenciando en la iglesia, pero que tienen un trasfondo teológico, te gustaría que estemos tratando a través de este humilde espacio. Bien, entonces, vamos a comenzar con el primero de los textos que supuestamente plantea la doctrina calvinista. Esperen que está un poco lagueado. Ahí estamos. Bien, el texto este es un texto muy usado desde el calvinismo. Está en Juan, capítulo 6 verso 37. Voy a buscar también ese pasaje acá para que eh, veamos el contexto. Juan 6:37. Tal vez lo escuchaste, tal vez alguien te dijo, no, mira, la predestinación, el llamado de Dios es irresistible, así que te doy acá la base bíblica, Juan 6:37. Ahí estamos. Bueno, dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que me viene, de ningún modo lo echo fuera. Este es un texto hermoso, un texto que te anima, por un lado, a decir que todo lo que Dios le envía al Padre, perdón, todo lo que el Padre le envía al Hijo, Él lo recibirá, ¿sí? Se habla de la seguridad. Nosotros, queridos hermanos y amigos, nosotros, aunque no seamos calvinistas, creemos en la seguridad de la salvación.
creemos que la salvación que nos da nuestro Padre Celestial por medio de la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo es durable, perdurable, nada lo puede destruir. Y esto lo vamos a ver cerca al final. Pero bueno, entonces, este pasaje es hermoso. Este pasaje es de esperanza para el creyente. Saber que si Dios nos trajo hacia el Hijo, hacia aquel que es la puerta al Padre, hemos de tener seguridad de que Él no nos va a rechazar si vamos, como dice la Escritura, ¿no? Acá tenemos que concatenar con lo que dice la Escritura de que debemos creer y arrepentirnos, ¿no? Jesús comenzó su ministerio diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero esto prueba, este texto dice la premisa calvinista de que la gracia es irresistible. Muchos dicen que sí. El individuo no puede, según lo expresado en este texto, rechazar la elección de Dios. Dan por supuesto, aunque no lo dice, dice todo lo que el Padre me da. Entonces, el calvinista dice, ya está, todo lo que el Padre me da, es decir, todo lo que el Padre eligió va a, va a ser aceptado por el Señor y por lo tanto esas personas que fueron dadas por el Padre al Hijo no podrán rechazar nunca la salvación. Eso dice la Escritura, no solo acá, sino en toda la Escritura, en toda la enseñanza. Eso nos dice la experiencia, eso ha dicho la tradición de la Iglesia, eso dice la razón. Lamentablemente la respuesta es no. Ahora vamos a ver por qué. Porque evidentemente, eso no es lo que plantea el texto. ¿Qué plantea el texto? Bueno, para entender qué plantea el texto, hay que ir al contexto. Entonces, en este caso sería los versículos siguientes, ¿no? Lo que se llama en hermenéutica el contexto posterior. Y el versículo 40, los que creen son los mismos que le fueron dados al Señor por el Padre en el verso 37. Vamos a ver qué dice Juan 6:40, lo leo en la misma versión, la BTX dice, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Todo el que ve al Hijo y cree en Él. O sea que hay una condición. O sea, esa gente es llevada al Hijo, pero aceptada por el Hijo una vez que lo ve y cree en el Hijo. Cuando el Padre prevé que algunos creerán, entonces son entregados al Hijo. Los prevé a causa de su presciencia, lo que dice Primera de Pedro 1, 2, creo que era, ¿no? Es Primera de Pedro 1, 2 o 1, 3. Dice, por la presciencia de Dios. Entonces, los que son entregados al Hijo son aquellos que ya ha previsto el Padre, que el Padre vio que iban a creer, ¿sí? No que el Padre los eligió para que creyeran. Ese es el punto. Y si hay elección, ahí que no habla de esto de elección, pero si hablamos de elección y nosotros creemos que la Biblia sí dice que hay elección de parte de Dios, es siempre en Cristo. La elección es en Cristo. Para que todo aquel que en Él crea, y concatenamos Juan 3:16, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, este pasaje no habla de esa gracia irresistible, no. Habla que aquellos que se acercan por el Padre, perdón, que son aceptados por el Hijo, lo hacen porque creyeron, porque vieron, porque creyeron, porque hubo una acción. Entonces, no es que irresistiblemente porque el Padre los llevó, no, el Padre los llevó y esa acción es poderosa, no lo negamos de ninguna manera,
pero siempre está la condición de creer. Siempre está la condición de creer. El ser humano es el que tiene que creer. ¿Y eso lo hace menos a Dios? No, de ninguna manera. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo quiso así. Dios lo quiso así. Así es la manifestación de su gracia. Y ese es el orden que glorifica a Dios. Criaturas que quieran elegirlo, no criaturas que estén destinadas a elegirlo o destinadas a no elegir a nuestro Dios, sino como he dicho en algunos otros videos, y se dice desde la premisa arminiana clásica, Dios sería autor del mal, Dios sería autor del pecado, Dios condenaría de forma injusta al pecador. Y no es así. Si hay condenación al pecador, la condenación es justa a causa de sus propias elecciones. Bien, vamos a proseguir. Eh, Ahora, hay textos claros que muestran lo contrario, que la gracia puede resistirse. Y esto no es malo para el plan de Dios, es parte del plan de Dios. Y no podemos negar estos textos ni darlos vuelta, ni decir, bueno, solo un grupete se resistió. No, personas que fueron buscadas por Dios, buscadas por el Espíritu Santo, resistieron esa búsqueda, resistieron esa obra. Y Dios, como dice ahí en Romanos capítulo 1, a partir del verso 18, Dios los entregó. Dios les abrió la puerta como diciendo, muchachos, ustedes no quieren sanar, listo, acá está la puerta. Pero eso no significa que Dios haya fracasado. Este texto es contundente, dice Juan 1:11, BTX, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino lo que era de Dios, lo que era de predilección del Padre, los que eran de predilección del Padre, los que habían sido elegidos. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Y después dice, obviamente, los que le recibieron eh, creyeron y por la fe tuvieron, les fue dado el derecho a ser hijo de Dios. Lo voy a leer. Acá lo tengo en la BTX. Dice 1:11, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que lo recibieron, al Señor, a los que creen en su nombre. Fíjense que Juan hace la aclaración. Los que creen en su nombre. No hay elegidos acá. No hay personas por las cuales específicamente murió Cristo. No. Los que creen en su nombre. Los que deciden creer en su nombre. Dice, les dio potestad, poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces tenemos acá elegidos que no quisieron aceptar la elección. Resistieron la divina elección. ¿Y eso desglorifica al Padre? No, de ninguna manera, no lo desglorifica, lo magnifica porque está dentro del propósito de Dios, que Dios quiere que todos se salven. Dios quiere que todos se salven y que procedan al arrepentimiento. Y para eso, a través de la obra que hace el Espíritu Santo, por la gracia de Dios en Cristo, puedan creer, puedan decir, sí, Señor, mi vida es tuya, mi vida es tuya. Después, otro texto muy conocido, Lucas 13:34 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces, dice el Señor Jesús, quise recoger a tus hijos como la gallina a sus polluelos bajo sus alas? Y no quisisteis. Esto es contundente. Acá, en el contexto de este texto, no hay
ambigüedades, no habla de un grupito de líderes, habla de el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Jerusalén pasado y presente, el pueblo de Jerusalén que le estaba rechazando. Y dice que el Señor intentó como una gallina, intenta que los pollitos estén bajo sus alas. Y como los pollitos a veces hacen, no quisieron ponerse bajo sus alas. No quisieron. Esto no lo podemos dar vuelta de ninguna manera. No quisieron. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios respeta tu elección cuando Él te ofrece su salvación. Y después, bueno, acá no lo puse, pero la expiación, como vimos en otro video, la expiación es para todos. Jesús murió por todos. Por todos murió el Señor. Por todos, incluso por aquellos que después lo rechazaron, como lo vemos en ese texto de Primera de Pedro, perdón, Segunda de Pedro, capítulo 2 verso 1. No lo puse acá, pero lo refrescamos para poder entenderlo. Primera de Pedro 2 verso 1, que habla de los falsos profetas que rechazaron a aquel que incluso, dice el texto, los compró, que murió por ellos y pagó el rescate por ellos. Inclusive en ese estado de salvación, ellos rechazaron la gracia de Dios. Entonces, los textos son claros que la gracia puede rechazarse. La gracia puede ser el llamado de salvación de nuestro Dios puede ser detenido por esa mala decisión, por esa decisión terrible de resistirnos al Espíritu Santo de Dios. Vamos a otro texto, Juan 15, verso 16, es otro texto famoso que lo usan generalmente para hablar de la elección incondicional de los creyentes. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Ahora, obvio, si alguien te tira este texto y vos lo ves así, en crudo, decís, sí, obvio. Nosotros, al parecer, según este texto, no lo elegimos al Señor, como parece dar a entender, por ejemplo, Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1 versos 6 y 7, que dice que hay gente que no lo recibió al Señor, pero hay otros que, por creer, recibieron lo que los otros rechazaron. Pero entonces, ¿cómo puede ser eso así si acá dice que nadie puede elegirlo al Señor, sino que el Señor solo nos elige a nosotros? Esto es lo que dice en crudo el texto. Ahora, otra vez, tenemos que entender el texto en su correcto contexto. Desde el gran Agustín de Hipona se ha argumentado, él es uno de los más altos que ha argumentado esto, que este es un texto que prueba la elección incondicional, enfatizando la irrelevancia de la elección del hombre, del ser humano. O sea, acá no importa lo que yo diga, lo que yo piense. Si Dios me eligió, ya está. Porque Él me eligió, yo no lo elegí a Él me eligió. Pero el texto, en su contexto, eh, nos lleva a la declaración de que Él se dirige a los discípulos como discípulos en referencia a su
asignación como sus heraldos y no con respecto a su salvación, porque no está hablando de su salvación. Antes sí, cuando habla de permanecer en él, sí, pero después está hablando de la elección de ellos como ese grupo que iba a llevar el Evangelio a todas las naciones. Esta interpretación concuerda bien con la frase que sigue para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca. O sea, no pueden ir y dar frutos si no fueron elegidos para esa tarea. Eso se aplica lo mismo para el famoso pasaje de Romanos 9, que habla no de la elección para salvación, sino que habla de la elección para una tarea especial. En ese caso, ser el heraldo como pueblo de Israel, ser el heraldo de salvación a todas las naciones, lo cual falla ese propósito porque Israel buscó a los ídolos, Israel se encerró en un pensamiento étnico que excluyó a las naciones cuando el llamado de su Dios, del Dios nuestro, siempre fue un llamado hacia las naciones y no un llamado alejándose y excluyendo a las naciones, y bueno, y también en cumplimiento de las leyes del sábado y un montón de cosas más que hicieron que entraran en la indignación y el rechazo. Pero obviamente Romanos 9 no habla de otra cosa, no habla de elección para salvación o para condenación eterna. Entonces, el mismo caso se ve en Juan 6:70, vamos a verlo. Juan 6:70 dice, Jesús les respondió, ¿no os escogí yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? O sea, acá tenemos la misma Biblia, nos contesta de forma clara lo que quiso decir cuando el Señor después le va a reconfirmar que Él los eligió a ellos y ellos no lo eligieron a Él. Porque Judas entró en la elección, pero Judas no se salvó. ¿Cómo es eso? Si Judas no podía hacer nada, ¿por qué no se salvó? Bueno, algunos dirán, bueno, porque estaba predestinado a no salvarse. Y si uno lee bien la historia de Judas, se va a, o va a llegar a la conclusión de que sí, Judas podía haber no hecho lo que hizo, no haber tenido la intención que tuvo, porque Dios no tuvo nada que ver con las intenciones de Judas. La traición debía darse, pero todo lo que hizo Judas durante y después no tiene nada que ver con Dios. Eso viene todo de parte de Judas. Por eso Jesús dice, es necesario que el hombre, que el Hijo del Hombre sea entregado, pero hay de aquel por medio del cual es entregado el Hijo del Hombre. Entonces Judas puede decir, no, pero yo fui elegido para entregarte. No, el acto iba a suceder, independientemente de que lo hiciera Judas o no, iba a suceder, porque no dice la profecía y Judas iba a entregar al Señor, ¿sí? Ahora, la elección acá, en este caso, es para ser discípulos y heraldos de Cristo y no para ser salvos. En la Escritura es claro que el ser humano debe hacer también su elección por Cristo y mantenerse en ella para no caer jamás. El buscar más de Dios hace que la elección para salvación se mantenga firme. La Escritura es clara en mostrarnos que nosotros debemos eh, solidificar nuestras bases en Cristo.
Dice Segunda de Pedro 1:10 y esta vez lo tomé de otra versión, de la versión Dios habla hoy de los 70. Dice, por eso, hermanos, ya que Dios los ha llamado y escogido, procuren que esto arraigue en ustedes. Dice, procuren que esto, es decir, ¿qué es esto? El llamado y el escogimiento o la elección. Procuren que esto arraigue en ustedes, pues haciéndolo así nunca caeréis. Pero ¿qué pasa? Pedro está negando a Jesús otra vez. Ya sería la cuarta negación esta vez en la doctrina de la elección incondicional. Pedro estaría diciendo que la elección de Cristo no sirve porque acá dice que hay que apuntalar la elección. Hay que apuntalar la elección. Y sí, debemos buscar más del Señor, debemos abrirnos a más de Él. Nosotros no negamos, de ninguna manera se niega que Dios no hace nada o que lo que hace Dios es ineficaz. No, de ninguna manera. Pero si vamos a este texto de 2 de Pedro 1 y nos vamos un poquito más arriba, los versos 6, 7, 8 y 9, vamos a entender que Dios habla ahí de que nosotros debemos ir ascendiendo paso a paso, pero los pasos son dados por nosotros. Dios ya dio el paso fundamental de entregarnos la vida eterna en Cristo Jesús. Y nosotros en la gracia debemos seguir creciendo. Por eso dice acá el apóstol Pedro que hay que apuntalarlo. Ese escogimiento y ese llamado hay que apuntalarlo. Entonces no es una elección incondicional e irresistible. Si hay que apuntalarlo. No es solo algo que el hombre no puede participar. Entonces, sí el hombre debe participar. No solo puede, sino debe participar. Porque lo dice ahí el mismo contexto del pasaje. No lo quiero leer para no hacer muy largo el video, pero el mismo contexto del pasaje lo dice. Que nosotros debemos procurar más, buscar más de Dios y también estar dispuestos a que nuestro corazón sea tierra fértil para que crezca el fruto del Espíritu. ¿Sí? Lo hace Dios, pero la disponibilidad y el apuntalamiento lo hacemos nosotros. Es nuestra responsabilidad. Vamos a otro texto también bastante conocido y usado, que habla de supuestamente habla de la doble predestinación de los incrédulos, no, perdón, de los falsos maestros, los apóstatas, dice. Porque algunos han entrado encubiertamente, dice Judas 1:4, los que desde antes eh, habían sido destinados para esta condenación. Hombres, ahí está la clave, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a nuestro único, soberano y Señor Jesucristo. Ahora, muchos dirían, ya está, este texto derriba todo argumento en contra de la doble predestinación del incrédulo. Acá hay gente que fue destinada desde antes, suponemos desde la fundación del mundo, para la condenación que está ahí desarrollando Judas. Pero ¿será esto lo que dice el texto? El calvinismo sostiene, evidentemente, que este pasaje enseña la doble predestinación. Es decir, que los falsos maestros ya fueron marcados por Dios desde mucho tiempo atrás para condenación eterna. Pero el participio, acá tenemos que usar
el tema de la gramática, ¿sí? La gramática del texto griego. El participio previamente señalado, se traduce como en griego sería gramenoi, también puede traducirse, entendamos que el griego es polisémico, por lo tanto la traducción tiene que darse en el contexto, ¿sí? Porque tenemos muchas variantes de la traducción. Dice, puede traducirse como previamente escrito acerca de. Es decir, que ya el Señor había hablado acerca de la misma condenación que otros, antes que estos falsos maestros, otros en el pasado ya habían sido condenados, ¿sí? Dado que Judas cita a continuación varios ejemplos, ¿no?, registrados de la destrucción de personas impías, tenemos casi toda la cartita de Judas, diríamos, el WhatsApp de Judas, el email de Judas, porque es muy cortito su libro, esta traducción se considera preferible. Entonces no hablamos de un destino de condenación, porque tampoco se utiliza el término desde la eternidad o antes de la fundación del mundo, que por ahí aparecen otros textos donde sería más difícil ver otro sentido, ¿no? Pero acá es claro que está hablando, en el contexto del pasaje, está hablando de aquellos que ya habían sido condenados haciendo la misma cosa y por lo tanto ese veredicto les cabe por los mismos pecados a estos falsos profetas. Bien, y tenemos este texto, finalmente, que muchos utilizan. Hay otros, ya hemos hablado en otro video de otros textos, pero quise utilizar este. Quizás es conocido, quizás no, pero se usa para fundamentar la premisa de que la salvación no puede perderse, ¿sí? Que eh, podemos persistir en nuestra salvación, pequemos, no pequemos, apostatemos o no, inclusive, y lo he dicho en un video y esto está mencionado por Calvino, incluso si un elegido por Dios ante la fundación del mundo, por el cual murió Cristo, comete el pecado contra el Espíritu Santo, no puede ser condenado. Entonces, este texto, Judas 1:24, dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría. ¿No? Pues sigue, ¿no? Es una doxología este texto, entonces se usa, entendamos eso, es una doxología, están exalzando a nuestro Dios en el tema que está presentando el geógrafo de la carta, entonces está en el contexto de una doxología. Los que sostienen el tema de que la salvación jamás se va a perder, presentan este versículo como una enseñanza de que lo necesario para mantenernos seguros no está en ningún esfuerzo que nosotros hagamos, sino en aquel que puede manteneros, y eso no lo negamos porque lo dice el texto, manteneros libre de caída y en pureza. Pero en el contexto, otra vez, en el contexto. En el versículo 23 se amonesta a los creyentes, o sea, antes de lo que dice en el verso 24, en el versículo 23 se amonesta a los creyentes a aborrecer aún la ropa que estos impíos llevan. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Que tengan cuidado con no contaminarse con el pensamiento y las acciones de estos impíos, ¿no? Eh, Dice que hay que llevarlos al Evangelio, otra, eh, este, otra prueba de que se puede
que un impío que supuestamente parece estar destinado a la perdición puede cambiar su condición en Cristo, puede cambiar, puede volver al Señor, como los que están en el Señor pueden retirarse, los que están en rebelión pueden volver, ¿sí? Dependiendo del grado de su rebelión, de su apostasía, ¿no? Eso hay que estudiarlo profundamente en la Escritura. Pero acá marca que los que están tratando con estos falsos maestros y con sus víctimas, dice que tengan cuidado de no contaminarse, que tomen los recaudos necesarios para mantenerse, utilizando lo que dice el verso 24 sin caída y puros. Entonces ahí, entendiendo lo que Judas dijo en el verso 23 podemos ver lo que dice el verso 24. Esto implica, obviamente, que hay una posibilidad de caer, sí. Si no, Judas no te diría que te mantengas de manera que no te contamines, que no te manches, ante la cual tenemos que hacer lo necesario para evitarlo. Y entre esas cosas que nos ayudarán a no caer jamás, está el poderoso obrar de Dios que según la versión lenguaje actual del verso 4 dice que puede cuidarlos para que no hagan el mal. Fíjense la traducción. Puede cuidarlos. ¿Qué es un sinónimo de guardar? ¿No? Pero a veces entendemos guardar de guardar celosamente, impedir que pase algo porque lo estoy guardando. Ahora, cuidarlos es otra cosa. Cuidarlos implica estar ahí y quizás a veces no hacer algo explícito para impedir que caigan, pero sí estar ahí y dar todas las herramientas para que no caigamos. Dios nos puede cuidar poderosamente. Dios nos puede guardar de forma de que vos y yo no caigamos de verdad. Pero nosotros debemos procurar eso. Es lo que dice el verso 23. El verso 23 está concatenado con la doxología del verso 24. No hay una ruptura, no hay una interrupción de la idea que está desarrollando el hermano Judas. No hay ninguna duda de eso. Entonces acá no está hablando de que Dios sí o sí va a impedir que caigamos y que no. Está diciendo que en el proceso en el cual nosotros evitamos la caída, Dios es poderoso para estar ahí y fortaleciéndonos en Él para estar ahí y evitar esa caída. No quiere decir que no suceda. Si se evita una caída, implica que la caída pudo haber sucedido, pudo darse. Como yo no lo puse acá, pero siempre lo menciono, el texto de la promesa que se le hace a los cristianos de Sardis, donde se les dice, y te vestiré ropas blancas, y si venciere, ¿no? Si soporta y vence lo malo y llega a la meta, dice, te vestiré de ropas blancas y no borraré tu nombre del libro de la vida. Si el Señor dice, no borraré tu nombre del libro de la vida, ¿no implica que ese nombre jamás pueda ser borrado? ¿Por qué el Señor va a asegurar al creyente que no iba a ser borrado su nombre si jamás ese creyente iba a tener la posibilidad de que su nombre se borre? Sería una redundancia que no tiene sentido. Como si alguien te dice que te va a dar algo, te va a dar dinero y te dice, y yo voy a tener siempre la voluntad de darte dinero sabiendo que te va a dar dinero. Si te dice, bueno, tal vez, si te dice, bueno, si vos haces esto te voy a dar dinero, implica que en algún momento no te iba a dar dinero. O que puede pasar algo que haga que esa persona no cumpla esa acción.
Acá es lo mismo. En el caso del libro de la vida, la promesa implica de que él, si estos creyentes permanecían fieles hasta el final, sus ropas iban a ser blancas delante de la presencia del Señor y su nombre no iba a ser borrado del libro de la vida. Y en este caso, en el caso de Judas, algo parecido, Dios iba a ayudarles a evitar la contaminación para no caer y para no perderse, para no mancharse del pecado, de la inmundicia de estos rebeldes. Esto implica mantenernos bajo su cuidado. O sea, si Dios nos cuida, nosotros debemos mantenernos bajo el cuidado de Dios. La Escritura contiene un montón de pasajes que expresan la necesidad de preservarnos hasta el final y de no apartarnos y de permanecer fieles. Si esa fidelidad está basada en lo imperecedero de nuestra salvación, es la imposibilidad de caer y de pecar, ¿por qué se nos manda a ser fieles y a perseverar? Mateo 10:22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere, el que aguante, el que siga corriendo, el que se mantenga firme, el que decida estar en Cristo a pesar de que todos lo rechazan o se unen a los perseguidores hasta el fin, este será salvo. De ninguna manera este texto puede aludir a una eh, perseverancia eterna de la salvación por causa de la elección incondicional, no puede aludir a eso y a la vez animarle al creyente de que si él persevera va a ser salvo. O es una cosa o es la otra. Gálatas 1:5 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahora, entendamos esto, porque muchas veces el recurso calvinista es decir, bueno, estos no eran creyentes verdaderos. Se apartan, se rebelan, apostatan, falsos creyentes, personas que nunca fueron creyentes de verdad o personas que se infiltraron, que fingieron o que pensaban que fueron creyentes, pero en realidad no lo fueron. Pero si estudiamos este versículo, dice acá Pablo que los Gálatas habían sido llamados por la gracia de Cristo. Este llamamiento implica la transformación. Ellos habían empezado por el camino correcto. En el capítulo 3 de este libro de Gálatas, Pablo les pregunta, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis por la fe o por las obras de la ley? No les puede preguntar eso si ellos no habían tenido la experiencia completa de salvación. Eran genuinos creyentes que se estaban desviando hacia una falsa doctrina. Y Pablo llega a la conclusión de que se estaban alejando de Dios. ¿Cómo es posible que un creyente que está destinado, pase lo que pase, a perseverar, se aleje de Dios de esa manera? Porque unos dirán, bueno, hay escogidos, elegidos, que se alejan de Dios, pero que no pierden su salvación. Pero esto no es lo que está diciendo Pablo o lo que está diciendo el pasaje de Mateo, que dice que el que persevera hasta el fin será salvo. Acá dice que está alejando de aquel que lo llamó por su gracia.
Segunda de Timoteo 2:12 dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Pero ¿cómo es posible? Si Jesús no nos puede negar, está imposibilitado de negarnos por su propio decreto. El decreto ante la fundación del mundo de que todos los que reciben a Cristo, por los cuales murió, que fueron escogidos, por ende, no van a perder nunca la salvación. Pero dice acá, si le negáremos, Él también nos negará. Perdón. Mirad, hermanos, Hebreos 3:12, este es muy claro este texto. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. No le está hablando a incrédulos, le está diciendo a hermanos, a creyentes, a personas que ya tenían años en la fe en Cristo. Les está advirtiendo acá el autor de la carta a los Hebreos, tengan cuidado que no hayan un corazón de incredulidad, es decir, de que deje de creer en el Señor y en su obra y en su llamado y apartarse, para apartarse. Un creyente desde el calvinismo nunca podría apartarse, nunca podría apartarse del Señor. Pero este texto dice lo contrario. Entonces, si como vimos, la elección para salvación es condicional, perdón, si como vimos, la elección para salvación, perdón, es condicional y eh, la gracia es resistible, entonces hay un sinergismo, es decir, una parte que nosotros tenemos que hacer. Eso no implica, otra vez, no implica que la salvación sea por obra. La salvación es siempre originada de Dios y proviene de Dios y la sostiene el Señor. Nosotros somos los que debemos responder a la salvación hacia lo que Él nos está ofreciendo. Entonces, pero sí hay un sinergismo. En esa respuesta implica un sinergismo. Nuestra parte humana se limita a la sumisión a la gracia de Dios para salvación, pero implica eh, nuestra parte como requisito en la salvación. Pero no es la fe persistente un requisito para mantener la salvación. Hebreos 3:14 dice que porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos, fíjense, retengamos firme hasta el final nuestra confianza del principio. Es decir, que podemos ser participantes usando también la forma en que habla Pedro de la naturaleza divina, de la obra de Cristo, de la persona del Espíritu Santo obrando la salvación en nosotros. Dice, con tal que retengamos firme hasta el fin. ¿Quién es el que obra acá? ¿Dios? ¿O a quién se le está pidiendo que haga? Al hombre. Que retenga. Dios es el que hace la obra, pero nosotros somos el que la retenemos. Otra vez, que apuntalamos la obra. Lo tenemos que ser así. Dios así lo ha querido. Y eso hace que su obra sea más maravillosa, porque está salvando a personas que quieren estar con Él. Cristo ha roto eso que nos lleva, ha destruido eso que nos lleva a rechazarlo. Y ahora tenemos la posibilidad de decirlo, sí, Señor. Sí, mi Dios, quiero hacer tu voluntad, quiero vivir para ti, quiero amarte. Por eso después Juan va a decir, no amamos nosotros a Dios, sino que lo amamos a Él, porque Él nos amó primero. Jamás se va a negar que la obra es de Cristo, pero nosotros, como dice acá el texto muy claramente, somos los que tenemos que retenerlo firme hasta el fin. Lo que pasó en el principio, es decir, en el momento de la regeneración, hay que retenerlo firme. Acá puedo concatenar un montón de textos. Apocalipsis 2 creo que era 8 dice, tengo una sola cosa contra ti, le dice a la iglesia, te lo voy a buscar para no dar una mala cita. Apocalipsis 2 2 Apocalipsis 2 8 creo que era. No, perdón, 2.
4. Pero tengo contra ti, le dice, que has dejado tu primer amor. Ese texto se concatena de forma negativa con este texto que dice que hay que retener ese primer amor, esa confianza, hay que retenerla. Hay que retenerlo, eso que, que nos ha hecho participantes de la obra de Cristo, hay que retenerlo hasta el final. Dios nos da las herramientas para hacerlo, pero no la voluntad. La voluntad es nuestra. Nosotros debemos querer estar con Cristo. Persistiremos en Cristo solo si perseveramos hasta el final. Eso es lo que enseña toda la Biblia, lo que vimos en estos textos, tal como lo dice la Escritura. Entonces, otra vez parece que el sinergismo está implicado no solo en el acto inicial de la salvación, sino también a lo largo de nuestro camino con Cristo. No solo al principio, sino como dice este texto, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza al principio. Todo el camino, estar siempre pendientes de que nuestra vida esté como la rama unida a la vid, como el pámpano unida a la vid. En efecto, Dios no permitirá que nadie ni nada nos aparte de Él, porque esa es la promesa. Nadie nos aportará el amor de Dios en Cristo Jesús. Nadie nos puede sacar de la mano del Padre. Pero estos pasajes no dicen nada sobre que nosotros nos apartemos de su cuidado. Estoy protegido mientras persistamos en la fe. Es lo mismo que hay una tormenta terrible y eh, vos te metes a un refugio, una casa, y estás protegido de la tormenta. Y esa protección va a durar mientras vos estés dentro de la casa. Cuando vos decidas abrir la puerta de la salida e irte, se termina la protección. Se termina la protección. Unos dirán, pero eso no es lo que dice la Biblia, es lo que dice la Escritura. Es el mensaje claro y esperanzador de la Escritura, porque nos da a nosotros la posibilidad de edificarnos en el Señor, de crecer en la gracia y el conocimiento del Señor, y de confiar más y más más y más en nuestro Señor Jesucristo, de permanecer en la obra, de ver cómo Él se glorifica en nuestras vidas de manera poderosa. Esto no niega la obra de Cristo, ni le quita la gloria a Dios de ninguna manera, sino lo que hace es eh, reforzar, refuerza la obra de Cristo en nuestras vidas. ¿Sí? Así que, queridos amigos, gracias por estar si llegaron hasta acá. Les pido que si les gustó, dejen un like. Y si no son parte, se suscriban, por favor. Necesito más seguidores. Quiero llegar a 1000 para poder comenzar a ser vivos. Les pido oración para que pueda conseguir también los arreglos necesarios de mis equipos para poder hacerlos vivos y poder estar en contacto más con mis suscriptores y con aquellos que les gusta este canal y poder seguir creciendo, ¿sí? Esa es la meta. Así que, queridos amigos, hermanos, suscriptores, incluso esos los que no les ven, que Dios los bendiga en gran manera y nos vemos en el próximo video de Teología Arminiano Wesleyana del Nazareno.